¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la segunda parte de nuestra aventura por Kanto, utilizando solamente Pokémon Shinies de color verde. En el capítulo anterior conseguimos la medalla roca, así como la medalla cascada. Esta última en un combate que se nos complicó bastante por mi exceso de confianza, pero que al final pudimos resolver sin ninguna baja. Estos fueron además los Pokémon Shinies que capturamos en la primera parte, que si aún no han visto y quieren verla, pueden pinchar sobre la tarjeta que se encuentra en la parte superior del video, o bien pueden encontrarla directamente en el canal y o en la caja de descripción. Dicho esto, los dejo con el segundo capítulo de nuestro reto hardcore, que seguramente sea uno de los más épicos de la serie, así que pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Retomamos nuestra aventura preparándonos para la próxima cacería de Shiny. Vendimos algunos objetos y compramos unas cuantas colonias, las cuales ahora se encuentran a la venta gracias a que vencimos a Misty. Nos dirigimos a la zona de hierba que hay a las afueras de Ciudad Celeste y comenzamos nuestra racha de 31 capturas. Para esta ocasión elegimos a Spearow como objetivo, un Pokémon que es verde tanto en su primera etapa como en su evolución, pero hay otros Shinies que también podrían servirnos, como por ejemplo Rattata o Mankey. Les recuerdo que las probabilidades de encontrarse con un Pokémon variocolor son de 1 entre 315, con la racha de capturas y además utilizando el frasco de colonia. Este Shiny Hunting lo hicimos en directo y tras un par de horas tuvimos la suerte de encontrarnos con nuestro objetivo. Pueden encontrar este directo resubido en el canal por si quieren verlo completo. Les dejo el fragmento de mi reacción a continuación. Acabo de decir ahorita... Casi caemos. ¡Oh! ¡Spearow Shiny, no! ¡Spearow Shiny! ¡Spearow Shiny, no! ¡Se va para arriba, chicos! Ok, usamos esto. Vamos a darle una valla porque se mueve bien caraposo. Tengo. Sí, tenemos. Ok. Ok, le dimos genial, doble. A ver, pulsar super bola. 1, 2, 3, atrápate. A la primera, ojito. A huevo. El mote que le dimos a nuestra ave marín fue elegido por uno de los miembros del canal llamado Camilo, el cual pidió que le llamásemos Camelo a Spearow, solo por la troleada de Benito Camelo. Nos dirigimos hacia el puente Pepita, pero nos encontramos de golpe con nuestro rival, que venía muy asustado porque había visto un furro. Por alguna razón comenzó la animación de combate, sin previo aviso, así que elegimos a Tirador frente a su Pidgey, que cayó tras un par de ataques de golpe cabeza. Fue entonces que salió su Oddish al campo, así que cambiamos a Tirador por nuestro recién capturado Camelo. Atacamos con picotazo y él nos envenenó con polvo veneno. Seguimos atacando a pesar de esto, pero justo antes de vencerlo, Shupo utilizó una poción, por lo que tuvimos que cambiar a Maffer. Comenzamos nuestro bosteo de desarrollo mientras aguantábamos los ataques de ácido, luego lo debilitamos con Absorber. Tras esto salió Eevee, que era el último Pokémon de Shupo, quien nos hizo algo de daño con ataque rápido, pero cayó de un solo golpe de hoja afilada, dándonos una victoria sencilla. Shupo nos advirtió del furro llamado Bill que vive cerca, que tenemos que visitar sí o sí como parte de la historia. Luego se piró Vampiro. Fuimos a curar y después cruzamos el puente hacia la ruta 24, derrotando una gran cantidad de entrenadores, bastantes facilones a decir verdad, lo que nos sirvió para entrenar un poco a nuestro equipo, que le hacía mucha falta. Llegamos al final del puente donde este sujeto nos entregó una pepita y se descubrió como un miembro del equipo Rocket. Combatimos contra él y lo vencimos rápidamente gracias a Tirador, luego desapareció. Cruzamos la ruta 25 librando unos cuantos combates más y llegamos por fin hasta la casa de Bill. Le ayudamos a desenfurrarse con su máquina revierte furros, la cual creo que debería existir en la vida real, y nos entregó como recompensa un ticket de barco. Regresamos a Ciudad Celeste y fuimos testigos de una escena donde Squirtle andaba de sim con un oficial, así que aprovechando que abandonó su puesto, entramos en la casa, la cual estaba hecha un desastre, aparentemente causado por un Pokémon. Gracias a las habilidades detectivescas de Pac, nos percatamos de un enorme hueco en la pared que se miraba a simple vista, y cruzando del otro lado nos encontramos con otro recluta del equipo Rocket. Vencimos a su Raticate y recuperamos el MT Excavar, que nos será de mucha ayuda para nuestro amigo Tirador y el enfrentamiento contra LT Surge. Seguimos nuestro camino y Shupo apareció en un momento incómodo para entregarnos unos cuantos revivires que solamente nos sirven para venderlos y sacar algo de dinero. A cambio le dimos un ticket de barco que supuestamente nos sobraba
aunque la verdad no recuerdo dónde lo sacamos. Pasamos por la vía subterránea para llegar a la ruta 6 y evitamos a la mayoría de entrenadores, hasta la entrada de Ciudad Carmín donde hubo un combate obligatorio con la dominguera Shio. Nos pasamos por el club de fans de la ciudad donde recibimos de manos del presidente los conjuntos de Pikachu y Raichu, así que nos pusimos facheritos. Fuimos a la ruta 11 para entrenar un poco antes de subir al barco y nos encontramos una super poción en el suelo. Después de algunos combates regresamos a Ciudad Carmín y decidí evolucionar a Sparkles en Clefable con una piedra lunar para tener un poco más de seguridad al abordar el SS-An. Al entregar nuestro ticket recibimos otro conjunto más por ser el viajero número 100. ¡Puta, qué ofertón! Y al subir nos encontramos con Chupo y Azul, quien nos advirtió que tuviésemos cuidado con el equipo Rocket. Un poco bastante tarde, la verdad. Luego de esto salimos a ver la prueba del barco junto a Pac. Combatimos con todos y cada uno de los entrenadores del lugar hasta que por fin Maffer comenzó a evolucionar en Gloom. Para este punto nuestro equipo ya está tomando algo de forma. Entramos a la cocina del lugar pero no había nada interesante. Luego de combatir hasta el hartazgo nos topamos con Chupo saliendo del despacho del capitán y nos retó un combate. Esta vez al parecer iba más en serio. Abrimos con tirador frente a su Pidgeotto. Atacamos con golpe cabeza, el cual parecía resistir bien, hasta que acertamos un golpe crítico que nos dio un poco de ventaja. Aún así tuvimos que cambiar a tirador por Sparkles, ya que a la larga salíamos perdiendo. Recibimos un par de ataques ala y para mi fortuna fallamos un doble bofetón. Luego el siguiente sí que lo acertamos, pero al ser solamente de 3 golpes, Pidgeotto se quedó prácticamente a 1 de vida, por lo que tuvimos que usar una poción. No estábamos teniendo la mejor de las suertes, la verdad. Tras usar doble bofetón de nuevo, acertamos y Pidgeotto por fin cayó debilitado. Pero aún nos quedaban otros 2 Pokémon más que vencer. Salió Odish al campo y nosotros elegimos a Maffer. Comenzamos utilizando nuestra estrategia de desarrollo mientras recibíamos los ataques de ácido, con crítico incluido por supuesto. A pesar del bosteo, nuestro ataque de absorber hacía un daño minúsculo por alguna razón, mientras que su ácido bajaba demasiada vida. Probamos con hoja afilada pero tampoco sirvió mucho. Luego recibimos un ataque que me hizo ir al Soriana por un bolillo, ya que nos quedamos a 2 PS de perder a Maffer. Así que cambiamos a Camelo y atacamos con picotazo, pero Odish lo aguantó a duras penas y nos durmió con somnífero. Posteriormente nos atacó con ácido, el cual sigo sin entender por qué hacía tanto daño, y utilicé una super poción que nos sirvió de mucho y encima seguíamos dormidos. Tampoco podía cambiar ya que cualquier Pokémon que eligiese caería debilitado de un golpe. Así que utilicé otra super poción, pero Odish no dejaba de atacar con ácido. Decidí probar algo arriesgado pero necesario para intentar salvar la vida de Camelo. Mi plan era usar un defensa especial X para bostearnos en 2 estados la defensa y así aguantar el golpe de ácido. Después utilizaríamos la última super poción que nos quedaba. Efectivamente, justo en ese turno el maldito Odish acertó un golpe crítico y perdimos a Camelo. No estoy seguro si aguantaría el golpe, pero tampoco teníamos muchas opciones. Simplemente tuvimos mala suerte, así que no lo sabremos. F por Camelo, espero que no me funen en los comentarios. Sé que debí subir más de nivel. Elegimos a Maffer y le dimos la última super poción. Atacamos con absorber, pero le bajamos casi nada de vida, pero tras un par de ataques más cayó debilitado. Este maldito Odish poseído por el mal. La verdad no sé qué tiene esta serie con ese Pokémon en particular. Desde el doxeo de Maffer, pasando por el fail de Michicolombia, hasta el autor intelectual del asesinato de Camelo. En fin. El último Pokémon de Chupo era Eevee, al que dormimos con somnífero y debilitamos con hoja afilada sin muchos problemas. Tras el combate nos dirigimos al cuarto del capitán y le dimos un masaje para que nos enseñara la técnica secreta Tala, mejor conocida como corte. ¿Por qué tuvimos que ser nosotros quienes le demos el masaje si Chupo venía de ahí? ¿Quién sabe? Abandonamos el barco y nos encontramos con una visitante de Alola, que seguramente viene a ver si la leyenda del Mew bajo el camión es real. Tras haber perdido a Camelo me di cuenta de que el equipo necesitaba una reestructuración y además debía tomarme más en serio el farmeo de nivel. Así que antes de enfrentarnos a Surge, que tiene un Raichu al nivel 26, decidí ir en busca de un nuevo integrante para nuestro equipo. Mr. Mime era el Pokémon que tenía en mente, una tarea que sería bastante difícil ya que no es nada sencillo de capturar, pero de conseguirlo en su forma shiny podría salvarnos el loque, o por lo menos mantenernos con vida un rato más. Nos dirigimos a la ruta 11 después de comprar todo lo necesario y comenzamos nuestra racha de 31 capturas, algo para nada sencillo ya que su índice de captura no es muy alto, pero con la ayuda del segundo jugador logramos encadenarlas. En este lugar podíamos encontrarnos también con Rattata y Shenseis, la gorda tanque que también sería un Pokémon sumamente interesante. Tras unas 5 horas de espera pareció que de lejos sería el mejor Pokémon de la serie y que sé que muchos de ustedes estaban esperando.
el dios destructor de multiversos, Ratata Shiny. Lanzamos 2 poderosas Honor Balls y logramos capturarlo, en un hecho sumamente histórico para el canal. El nombre que elegimos para nuestro Mesías fue el de Yael, otro de los primeros miembros del canal. Tras este encuentro legendario tocaba encadenar de nuevo capturas de Mr. Mime, por lo que empeñé hasta el mismísimo Pikachu para poder comprar Pokéballs. Conseguimos nuestra racha y ocurrió un milagro, apareció ante nosotros, ahora sí fuera de bromas, un Shiny que podría salvarnos el Loque, el papá de Ash. Pero seguimos a capturarlo y por alguna razón no me dejaba activar el segundo mando, por lo que creí que se escaparía. Afortunadamente llevamos una valla Frambu plateada, la cual utilizamos y logramos capturar a Mr. Mime. El mote que le pusimos fue el de Pan Tostado, otro miembro del canal, el cual me hace mucha gracia como se llama, y siento que le queda bien a Mr. Mime. Ahora sí, con un equipo mucho más decente nos dirigimos hacia el gimnasio de tipo eléctrico. Le dimos la MT excavar a prácticamente todo el equipo, bueno, los que podían aprender el movimiento. Resolvimos fácilmente el puzzle del gimnasio y llegamos hasta LT Surge. Abrimos el combate con Yael, ya que a tirador debíamos guardarlo para después, y utilizamos excavar. Voltorb usó pantalla de luz, la cual no nos importa demasiado ya que atacamos por el lado físico y golpeamos bajándole de más de la mitad de vida, pero Voltorb atacó con rayo. Yael aguantó como un campeón y acabamos con él de un segundo excavar. Ahora era el turno de tirador, que salió al campo sin recibir daño gracias a la inmunidad al rayo. Magnemite cayó de un solo ataque de excavar, por lo que ya solo nos quedaba enfrentarnos a Raichu. Por cierto, aquí Yael aprendió el ataque de golpe bajo, que será clave en un futuro. Parece que Raichu no tenía ningún otro movimiento que nos hiciese daño, más allá de ataque rápido, así que de un par de golpes acabamos con él y conseguimos la victoria. Cancelamos ambas evoluciones de Yael y Tirador, ya que cambian su color verde Shiny al evolucionar, y recibimos la medalla Trueno así como la MT Rayo, además de un autógrafo. Cruzamos la cueva Diglett y llegamos a la casa de este científico, quien enseñó destello a Pac. Luego, tras bajar un poco más usando corte, llegamos hasta un objeto de suma importancia. Una piedra hoja que nos sirve para evolucionar a Maffer a Vileplume, si es que no se me olvida. Regresamos a Ciudad Celeste y utilizamos corte para dirigirnos al túnel Roca. Luchamos contra esta dominguera y probamos la fuerza de Pan Tostado. Encontramos una super poción debajo de esta pendiente y otra más un poco más adelante, por lo que íbamos bien equipados. Esquivando entrenadores, llegamos hasta la ruta 10, donde el equipo Rocket nos tenía una emboscada preparada. Sin embargo, apareció la MILF de Lorelei para rescatarnos, y se encargó de 3 reclutas ella sola. Nosotros vencimos a este otro que llevaba un Raticate, así que salieron huyendo tras conocer que Lorelei formaba parte del alto mando. Nos preguntó si traíamos chicles, y luego se marchó también. El túnel Roca parecía convención anime ya que estaba lleno de estos entrenadores cosplay. Derrotamos unos cuantos pero evitamos la mayoría de ellos para que no nos pegase nada raro. Casi llegando a la salida encontramos otra super poción y tuvimos que enfrentarnos a Bullpix de la dominguera Dora, ya que era un combate obligatorio. Salimos de la cueva y llegamos al famoso pueblo Lavanda, donde vimos que Shupo entró en la torre Pokémon. Hablamos con esta NPC, la cual nos preguntó si creíamos en los fantasmas, y al responderle que no, dijo que teníamos una mano blanca en el hombro, la cual era por supuesto de Pan Tostado, que andaba de troll. Ingresamos en la torre Pokémon y conseguimos otro conjunto más, que era el más facherito hasta la fecha, así que nos cambiamos de ropa. Luego subimos las escaleras y nos encontramos con Chupo, quien creyó que íbamos a visitar la tumba de Camelo. Después nos retó un combate, el tercero de este episodio. Abrimos con Pan Tostado frente a su Pidgeotto y lo derrotamos a base de rayo, que conoce gracias a la MT que nos dio el teniente Surge. Luego salió el desgraciado de Gloom, así que atacamos con confusión, pero lo aguantó y nos hizo bastante daño con ácido, ya que les recuerdo que Mr. Mime es tipo hada. Utilizamos una poción y volvimos a atacar con confusión, pero esta vez quedó confuso y se mató solo. Contra Jolteon utilizamos a Tirador, que acabó sin muchos problemas con él, ya que al parecer tampoco tenía un ataque decente que hacerle. Tras vencerlo subimos a la segunda planta en busca de Cubone, pero apareció un fantasma y Shupo salió corriendo. Continuamos subiendo mientras ya él se encargaba de algunos Gastly, hasta que llegamos donde un enorme espectro nos impidió el paso. Al salir del edificio nos percatamos de que el equipo Rocket se había llevado a Cubone a base de engaños, por lo que tomamos camino hacia Ciudad Azulona. Pasamos por la ruta 8 evitando la mayoría de entrenadores y cruzamos por la vía subterránea hasta llegar a Ciudad Azulona, donde nos esperaba nuestro cuarto desafío de gimnasio. Así que dejamos para después lo del equipo Rocket.
nos encontramos a Brook en la entrada de uno de los edificios y nos entregó un té que nos sirve para ingresar a Ciudad Azafrán. Se lo dimos al guardia para que nos dejase pasar y entramos en la casa de este sujeto para que nos dé la MT-40, que contiene psíquico. Un movimiento que le daremos a pan tostado para nuestro enfrentamiento contra Erika. Volvimos a Ciudad Azulona y entramos ahora hacia el gimnasio. Afortunadamente se pueden evitar todas las entrenadoras, así que llegamos rápidamente hasta la líder. Y me olvidé de evolucionar a Maffer antes de iniciar el combate. Arrancamos el encuentro con Sparkles frente a su Tangela, que creo que es el único Pokémon de su equipo sin ataques de tipo veneno, por lo que fue un buen inicio. Utilizamos canto para dormirlo y posteriormente hicimos spam de metrónomo hasta que salió un movimiento útil, el cual fue ataque aéreo, pero justo en ese turno Tangela despertó y nos atacó con Megagotar, lo cual nos hizo mucho daño, así que tuvimos que cambiar a Maffer. Lamentablemente no llevábamos ningún ataque de tipo veneno ya que le quité ácido por accidente, así que tiramos de desarrollo y Megagotar hasta que Tangela cayó debilitado. Whipping salió al campo y le atacamos con golpe cabeza que no hizo mucho daño. En cambio su polla nociva nos bajó más de la mitad de la vida, pero nos recuperamos con Megagotar, por lo que aguantamos a duras penas el siguiente golpe. Aquí había que cambiar, pero ninguno de mis Pokémon era una buena opción, ya que Pan Tostado es hada al igual que Sparkles, y Tirador no aguantaría un ataque planta, así que usé una hiperpoción, por lo que aguantamos el siguiente polla nociva y repetimos la jugada de Megagotar, arriesgándonos a un crítico. Cambiamos a Maffer por Yael, rezándole a Arceus que aguantase el polla nociva. Era su momento de caer como una leyenda. Gracias al poder del amor quedó con un PS y observando las velocidades me di cuenta de que éramos más rápidos, por lo cual no utilizamos golpe bajo sino triturar y Whipping cayó debilitado. Ya él se había aventado la épica, pero aún no era momento de celebrar, ya que quedaba aún el último Pokémon de Erika, Vileplume. Aquí habían dos opciones, o su Pokémon utilizaba un ataque veneno o bien utilizaba un ataque planta. Si era lo primero, Pan Tostado quedaría debilitado por su tipo hada, pero si era lo segundo, un ataque planta acabaría con Tirador. La verdad es que no había muchas opciones, y Erika venía de estar atacando con veneno, así que traté de predecir y elegí a Tirador a combatir. Vileplume había utilizado Megagotar y perdimos a un segundo Pokémon, uno que a pesar de no poder evolucionar había sido muy útil en nuestra aventura. Pero no era momento para lamentarse, el combate aún no estaba ganado y podíamos perderlo que aquí mismo, y la muerte de Tirador habría sido en vano. Elegimos a Pan Tostado y atacamos con Psíquico, y tan solo le bajamos la mitad de vida, aunque bajaron sus defensas. Vileplume usó Megagotar y nos hizo casi el mismo daño. Éramos más rápidos, pero después de haberse curado la vida, había una posibilidad de que aguantase el golpe, y perdiésemos también a Pan Tostado, y posiblemente el combate, por lo que necesitábamos un crítico. Todo dependía del siguiente movimiento. Pan Tostado se sacó la tula y acertó un golpe crítico, por lo que seguíamos vivos en el loque. Cancelamos la evolución de Yael y recibimos la medalla arcoíris, con un sabor agridulce ya que habíamos perdido otro Pokémon y se dejaba ver lo débil que era nuestro equipo frente a los Pokémon de tipo veneno. Tras salir del gimnasio nos paramos frente a la fuente de Ciudad Azulona y recordamos a nuestros soldados caídos. Sus muertes no serán en vano. Antes de acabar el episodio hice algo que debía hacer hace mucho, sobre todo antes del combate contra Erika. Le dimos la piedra hoja a Maffer y evolucionó en Vileplume. Y bien gente, hasta aquí llega nuestro segundo episodio de Pokémon Let's Go utilizando solamente Shinies verdes. Sé que habrá funación en los comentarios, ya que perdimos a dos Pokémon importantes para nuestro reto, pero si analizan la situación tampoco había demasiado que hacer, aunque reconozco que fue mi culpa por no levelear. De igual forma espero que no haya linchamiento, ya que solamente es un juego, ¿verdad?
Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta segunda parte. Si es así, no olviden dejar su like y comentario para ayudarme a llegar a más personas. Suscríbanse al canal si no lo han hecho para no perderse ningún video. Quiero mandar como siempre un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Y sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.